El Evangelio está tomado de San Lucas. En aquel tiempo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Él, al verlos, dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron sanos. Y uno de ellos, cuando vio que había quedado limpio, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Era samaritano. Dijo entonces Jesús: pero no son 10 los curados, y los otros 9, ¿dónde están? No ha habido quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. Primero algunos avisos, son varios para esta semana. Primero pedimos oraciones por el retiro del Padre Bernardo. El Padre Bernardo está en México ahora y mañana empieza su retiro. Empieza mañana y termina el sábado 14. Entonces pedimos oraciones por nuestro querido Padre. El viernes 13, aunque sea segundo viernes de mes, no habrá charla de doctrina, porque el Padre estará, yo estaré en Medellín. El curso se retomará el viernes 27, cuarto viernes de mes. El sábado 16, como vamos a anunciar hasta que llegue el día, 16 de noviembre, tendremos la alegría de recibir la visita de las Madres Dominicas Enseñantes, fundadoras de las escuelas católicas. Ellas nos presentarán su obra y le pediremos desde hoy a Dios que pronto funden también aquí una escuela católica. Después, también estamos queriendo renovar algunos ornamentos, que están un poco dañados para la mayor gloria de Dios, de nuestra liturgia. Aquellos que puedan y quieran ayudarnos, pueden hablar directamente con los padres. También siguen a la venta las rifas para el sorteo de ese hermoso Sagrado Corazón de Jesús, que se presenta ahí en la salida. El sorteo se realizará el día de Cristo Rey. Después, en el medio de los boletines ustedes pudieron encontrar, vamos a hacer una peregrinación a la iglesia de Zipacón, iglesia dedicada a Nuestra Señora del Amor Hermoso. El sábado 28 de septiembre, está cerquita ya, sábado 28 de septiembre haremos esa peregrinación saliendo de acá delante de la iglesia a las 7 de la mañana. Allá haremos misa cantada a las 9:30, después de la misa un Vía Crucis, hay un calvario muy bonito ahí. Después del Vía Crucis, un almuerzo en una finca campestre para todos los que quieran. A partir de hoy todavía no tenemos las boletas en físico, pero ya pueden reservar. Ahí tienen los costos en el folleto, en la salida de la iglesia también tienen más informaciones. También se invita hoy, como fiesta de la Santísima Virgen, aunque sea memoria por el domingo, se va a hacer el rosario en el Parkway después de la misa cantada. El ejército del Rosario invita para el rezo del Rosario después de la misa de 10. Y por último, un pequeño aviso práctico. Pedimos que no pongan intenciones en las alcancías que están ahí afuera de celebraciones de misa de difuntos, porque antiguamente esa alcancía servía para eso, pero ya no más. Entonces, si quieren, por ejemplo, pedir una misa por los difuntos, pidan misa a los sacerdotes directamente, pero no pongan ahí más sobres con misa de difuntos, porque esas alcancías ya tienen otro destino ahora. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimados fieles, como hemos celebrado la fiesta de San Pío X el martes que pasó, por eso tenemos su cuadro, su reliquia ahí también, patrono de nuestra congregación de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, el distrito, nuestros superiores, nos pidieron para hablar ese domingo sobre el sacerdocio, porque de hecho fue el motivo porque Monseñor eligió a San Pío X para patrono de nuestra congregación. No tanto también por el combate al modernismo, sí, pero especialmente por su dedicación al sacerdocio católico. Sermón que se hace un poco difícil porque es un sacerdote hablando de las virtudes del sacerdote. Parece que es un poco petulante, como si yo tuviera todas esas virtudes. Ojalá las tuviera, ojalá un día llegue a tenerlas. Pero es hablar
del ideal sacerdotal. ¿A dónde estamos apuntando? En efecto, el tema es capital. En la encíclica misma que inauguró su pontificado, San Pío X escribe: si bien a todos los fieles se dirige la exhortación que lleguemos a varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo, sin embargo, se refiere sobre todo a aquel que desempeña el sacerdocio, pues se le denomina otro Cristo, no solo por la participación de su potestad, sino porque imita sus hechos, y de este modo lleva impresa en sí mismo la imagen de Cristo. ¿Y cuál es el principal oficio del sacerdote? Que quizá hoy muchos sacerdotes infelizmente no sepan contestar. Es el de sacrificador. De hecho, la razón del sacerdocio católico está en el santo sacrificio de la misa, que es la renovación incruenta del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La misa católica, dice Monseñor Lefebvre, ha sido, sigue siendo y será siempre el gran programa sacerdotal y el gran programa de la vida cristiana. Aprovechemos, pues, estas palabras de nuestro fundador para mirar en la Santa Misa algunas de las virtudes que la Iglesia pide al sacerdote. Quizá la virtud que más aparece en la Santa Misa es la humildad, fundamento de todas las demás virtudes. Humildad primero, en primer sentido, para reconocer nuestra propia miseria. Confiteor, por ejemplo, yo, pecador, confieso a Dios Todopoderoso, mea culpa, mea máxima culpa. Kyrie eleison, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Antes de la comunión, Domine, no son dignos. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Agnus Dei, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Somos miserables pecadores. Y esas oraciones que en la misa se reza normalmente en voz alta para confesar públicamente que somos miserables pecadores, van acompañadas además de inclinaciones profundas, de golpes en el pecho, de todas las señales de reconocimiento de que la miseria no es del otro, es mía. Yo soy miserable pecador. Pero en el sacerdote está también, junto con esa humildad, que es también parte de la humildad, el reconocimiento de que al celebrar la Santa Misa no está solo, no es solo mi miseria que está delante de nuestro Señor, es Cristo. Por eso vemos también en la misa signos de profunda dignidad en el sacerdote. Se reviste de las vestiduras más hermosas posibles, bendice, absuelve los pecados, guarda siempre una postura y debe guardar una postura noble y digna. Y cuando llega el momento más importante de la Santa Misa, que es la consagración, no anuncia para los fieles que está presente el cuerpo de Cristo. No, el sacerdote se hace en ese momento voz de Cristo. No dice, este es el cuerpo de Cristo al consagrar. Dice, este es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Profunda dignidad del sacerdote también, que es parte de la humildad. La humildad, dice Santa Teresa, es la verdad. Y justamente para prepararse lo mejor posible para esa tan alta dignidad, pide la Iglesia al sacerdote especialmente, y muestra eso en la Santa Misa, la pureza. Esa ya se manifiesta en el voto de castidad que necesita tener el sacerdote antes de la ordenación. Pero también hay símbolos en la misa que nos hacen recordar para estar siempre el sacerdote vigilante, especialmente en ese sentido. Primero, el blancor de las vestiduras, para recordar la virtud de la pureza, que están arriba de la sotana negra. El lavabo del ofertorio, ¿es para quitar alguna suciedad? Sí, pero especialmente para recordar que para tocar al cuerpo santísimo de nuestro Señor debe estar totalmente puro. Como en el Jueves Santo, que Dios lavó los pies, así también el sacerdote en la misa lava las manos para quitarse cualquier suciedad que tenga exterior y también interior.
Y también pide la Iglesia, en ese mismo sentido, que el sacerdote guarde la vista recogida durante la misa. Pues de hecho, los pecados de la vista son los que suelen hacer perder esa virtud de la pureza. Y claro, también por el hecho de que en la misa no tenemos nada más importante que mirar que lo que estamos haciendo acá. Es el misterio más grande. No debiera, pregunta San Juan Crisóstomo, no debiera tener esplendor más brillante que el del sol la mano que parte esta carne. ¿Cómo deberá ser la boca que se llena de ese fuego espiritual, la lengua que se enrojece con tan preciosa sangre? Otra virtud sacerdotal que resplandece también en la Santa Misa es la obediencia. El sacerdote, ya al revestirse para empezar la Santa Misa, pone su estola cruzada, señal que está atado a la voluntad del superior. No tiene la estola libre como el obispo, que es superior. Tiene la estola atada, señal de obediencia. Lleva siempre el sacerdote las manos unidas, como un esclavo, que siquiera tiene la libertad de usar las propias manos a la voluntad. Y la necesidad de la obediencia se manifiesta especialmente por el uso de las rúbricas. Son esas pequeñas letras rojo, escritas en letras rojas en el misal, e indican exactamente qué debe hacer el sacerdote en cada momento de la misa. Debe inclinarse, debe unir las manos, debe levantar los ojos, debe inclinar la cabeza, debe girarse, debe rezar tal oración, otra oración. Todo está prescrito en el misal. Todo el sacerdote tiene que simplemente obedecer. La persona del sacerdote, que es otro Cristo y ministro de la Iglesia, en la Santa Misa desaparece. El padre Juliano, el padre Conte, el padre Bernardo, el padre Pablo desaparecen, para que aparezca solo Cristo. Y lo que pide también la Iglesia al sacerdote, y a un grado más alto que de los fieles, son las virtudes teologales, esas virtudes que hemos pedido en la oración de la colecta de la misa de hoy. La fe, especialmente por creer en la realización del santo sacrificio, que bajo las apariencias de pan y de vino están verdaderamente el cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Misterio de fe, así lo llamamos, Mysterium Fidei. También nos pide la fe al hacernos, por ejemplo, recitar el credo, los 12 artículos de nuestra fe que tenemos que profesar, o al exponer los textos de la Sagrada Escritura que debemos creer. Pide que nuestra inteligencia acepte la verdad revelada porque fue Dios que reveló. También pide la Iglesia en la Santa Misa la esperanza. Primero en la razón misma de celebrar la Santa Misa. ¿Para qué vamos a la misa? Para llegar al cielo. Nos recuerda esa patria celeste que buscamos en el canto del Gloria, por ejemplo, el himno de los ángeles. También en las solemnes y hermosas melodías del canto gregoriano, que nos hacen recordar esa paz y esa elevación celestial. Hace la Iglesia constante mención de los santos en el canon, de todos ellos, de Nuestra Señora y todos los otros santos. Eleva nuestra mirada para las promesas de la felicidad eterna en los textos de la Santa Misa. Y hay muchas oraciones que piden, como fue ahora, primer viernes, Sagrado Corazón de Jesús, la oración que pide despreciar lo terreno y amar las cosas celestiales. Sur sum corda, pedimos antes del canon. Arriba los corazones, no en esa tierra, no acá en el fango, para el cielo vamos. En virtud de la esperanza. Y pide la Iglesia al sacerdote, sobre todo en la celebración de la Santa Misa, la caridad, la principal de las virtudes teologales. En primer grado, el primer grado de caridad es el santo temor de Dios. Y eso la liturgia manifiesta de varias formas, mostrando la grandeza del Dios que estamos cultuando. El uso del incienso, por ejemplo, las oraciones siempre en tono de súplica, humilde. Cuando empieza el canon, Te igitur clementissime Pater. A ti, por consiguiente, Padre muy clemente. Estamos pidiendo clemencia, somos pecadores. Las genuflexiones,
mostrando la divinidad de nuestro Señor y de Dios. El no separar los dedos, por ejemplo, después de la consagración, por respeto al cuerpo santísimo de nuestro Señor, que puede haber quedado una pequeña partícula entre los dedos. El uso de los materiales más nobles en los ornamentos, también los vasos sagrados, siempre de oro o dorados, todas esas manifestaciones que muestran la grandeza del Dios que estamos honrando. Y la manifestación quizá más clara de este santo temor es lo que recitamos, justo antes de empezar el canon: Santos, santos, santos. Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Caridad por el temor. Pero también pide la Iglesia al sacerdote un grado más alto de caridad, de amor, que es el amor filial. El hecho simplemente de renovar el gran misterio del amor, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es la mayor prueba de amor que se puede concebir. Y esta entrega pide, claro, como respuesta, amor de nuestra parte. Esta prueba de amor nos lleva a amar a Dios de todo corazón y tener incluso la osadía, así dice la liturgia, la osadía de, después del canon, llamar a Dios de Padre. Pater noster qui es in celis. Y ese mismo amor, amor de temor reverencial a nuestro Señor, amor filial a nuestro Señor, nos debe llevar, y especialmente al sacerdote, al amor al prójimo. Amor al prójimo, porque el sacerdote en primer lugar está en la Santa Misa como el capitán que va delante del ejército. No es que da la espalda a los fieles, es que se pone delante de Dios, está a la cabeza de los fieles, justamente para enfrentar, y ese es un acto de caridad, al Dios justamente airado por nuestros pecados. Amor al prójimo también, por el pedido de perdón por nuestros pecados, que hace el sacerdote en nombre propio y de los demás también. Por las gracias que pide el sacerdote en la Santa Misa y que nosotros recibimos. Especialmente por aquellos que asisten a la Santa Misa. Pide por todos. El sacerdote pide en la misa por toda la Santa Iglesia, pero hace mención también especialmente de aquellos que están presentes en el Santo Sacrificio. Y amor especialmente al prójimo porque por su acción ministerial, por ser ahí en ese momento otro Cristo, los fieles reciben el más precioso de los dones, el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo como alimento para nuestras almas. Esas virtudes nos muestran que el santo sacrificio de la misa dispone al sacerdote para nada menos que la santidad de vida, para que sea modelo de todas las virtudes. Escuchemos otra vez a San Pío X. Pero sobre todo, en cuanto ministros suyos, al ofrecer el sacrificio por excelencia, que cada día se renueva para la vida del mundo, debemos ponernos en la misma disposición de alma que Él tuvo, nuestro Señor, cuando se ofreció al Padre en el altar, en la cruz, como hostia inmaculada. Es decir, que el sacerdote debe morir también en la Santa Misa, morir con Cristo en la cruz, morir para sí mismo, morir para sus pasiones, morir para su orgullo, hacer morir, su amor propio, morir para el mundo, morir para la voluntad propia. Y qué mejor lugar para morir cuando está renovando la muerte de nuestro Señor en la cruz, en la Santa Misa. Por eso el sacerdote debe ser casto, por eso guarda, por ejemplo, el ayuno para celebrar la Santa Misa, por eso se entrega totalmente en la ordenación, con un voto de entrega total a nuestro Señor, para morir con nuestro Señor y avanzar hacia lo que dice San Pablo: no soy yo que vivo, sino que Cristo vive en mí. Pidamos pues, queridos fieles, a Dios nuestro Señor, que tengamos primeramente muchos y santos sacerdotes. Necesitamos en la Fraternidad San Pío X, para mantener, como quiso Monseñor Lefebvre, el sacerdocio en toda su pureza doctrinal. Pero también pidamos que nuestros sacerdotes sean santos,
que con nuestra misa diaria nos hagamos cada vez más unidos a nuestro Señor, cada vez más parecidos con ese modelo que el mismo altar se nos impone, cada vez más sal de la tierra y luz del mundo. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.